permites estar una vez más en esta casa de oración. Dios, pasamos al momento sublime también de escuchar tu palabra. Y yo me presento delante de ti, Señor, pidiéndote que mis hermanos no vean la persona que está aquí al frente, sino que tengan, Señor, un corazón lleno de tu Espíritu Santo, abierto y dispuesto para recibir lo que tú les traes. Habla tú, Señor. Toma mi vida, Padre. Toma todo mi ser. Toma todo lo que soy, mis gestos, mi vista, mi forma de hablar, Señor, para no ofender, porque si lo hago yo, Señor, el fruto no se va a dar, pero si hablas tú, Señor, la bendición es grande. Te lo pido en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vámonos ahora, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 11. No voy a hablar del Génesis ni de la creación, solamente quería introducir ese texto que es con el que inicia la palabra de Dios. Vea, hermano y hermana, sobre la creación podrán haber muchas teorías. Se podrá decir muchas cosas sobre la creación. Charles Darwin o Carlos Darwin tiene su propio enfoque, su propio punto de vista, con una teoría ahí que sabemos que es totalmente diabólica, de la teoría de la evolución, para justificar cómo es que existe todo. Pero usted y yo tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y en esta noche yo he titulado el pequeño mensaje que les voy a dar: la fe es creerle a Dios. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, cualquiera puede venir a nosotros a decirnos: el papel aguanta lo que se le ponga. Otros que cuestionan a Dios y su existencia dicen: es que eso fue escrito por manos de hombres. A como existe la novela de Don Quijote de la Mancha, a como existe la novela del Mío Cid, pues también existe la Biblia escrita por hombres. Pues bien, en esta noche yo lo que quiero es transmitirle a ustedes, en el nombre de Dios, una palabra de fe, una palabra para nosotros entender y comprender que lo que aquí está escrito lo creemos porque le creemos a Dios. Vea usted en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ojo al versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué necesitamos entonces nosotros para aceptar que el universo, las estrellas, planetas y todo lo que usted y yo vemos, incluso nosotros que estamos aquí reunidos en esta hora, fue hecho por la palabra de Dios? Fe. Pero hermanos, aquí se da algo interesante. ¿Cómo entonces nosotros podemos tener fe? Y la forma en que nosotros podemos tener fe es primero creyendo en la existencia de Dios. Porque si no creemos que hay Dios, no podemos tener fe en Dios. Pero una vez que nosotros creemos en Dios, vamos a creer en la palabra de Dios. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu, nos lo dice, que por la palabra de Dios nosotros entendemos, comprendemos que fue constituido el universo, que no existía nada y de lo que no se veía fue hecho lo que ahora se ve. Ese es el poder grandioso de Dios.
Ahorita volvemos a Hebreos. En el Salmo 33, 6, 9, yo lo escribí aquí para ganar tiempo y no estar yendo a buscarlo allá, lo voy a leer. Salmo 33, 6, 9 dice, es una explicación de quién hizo el universo. Dice, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 7, él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. El 8, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. 9, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Ve, hermanos, qué palabra más rica y más sabrosa para nosotros. Aquí está la explicación. Cuando a usted le venga una persona incrédula cuestionando y defendiendo teorías universitarias, teorías científicas ajenas a lo que ya nosotros hemos entendido por fe en la palabra de Dios, aquí usted tiene material para poderle decir a esa persona, mire, la respuesta está aquí. ¿Y saben por qué la respuesta está aquí? Porque la Biblia es clara y la Biblia es sencilla y la Biblia se explica a sí misma. Yo puedo acudir a muchos libros de muchos eruditos, podemos acudir a todos los razonamientos humanos que se puedan haber escrito por cualquier clase de autor, pero el libro por excelencia, el libro perfecto, que no se contradice y que tiene todas las respuestas sabidas y necesarias, es la palabra de Dios. Y en esta noche, hermanos, usted puede tener fe si usted le cree a Dios. La fe, dijo Jesucristo, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. De ahí viene la fe. Cuando yo me introduzco al estudio de la palabra de Dios, mi fe crece. Hablaba días pasados con el hermano Pablo Trejos sobre el Instituto de Boa. ¿Cuántos de aquí han ido al Instituto Boa? Solamente Pablo. El hermano Arturo también me levantó la mano. Bueno, yo también he estado y estoy en ese instituto. Pero si usted no está y no levantó la mano, yo le invito a que se meta. Es gratuito, no cuesta nada y está en su casa, está en el templo, está en su trabajo y donde quiera que usted se encuentre. El Instituto BOA, hermano y hermana, significa la B de Biblia, la O de oración y la A de ayuno. Instituto BOA. Usted no necesita más que Biblia, oración y ayuno para que el Espíritu Santo pueda revelarle a usted los secretos y las maravillas de Dios y para que su fe vaya en crecimiento, de manera que usted pueda ser esa persona que ya no cuestione más si puede o no puede, si hace, si no hace, si Dios se manifiesta o no se manifiesta, porque conforme usted se meta en la palabra de Dios, conforme usted escuche palabra de Dios y la refuerce con ayuno y oración, hermano y hermana, la fe de que nos habla el libro de Hebreos en el capítulo 11 va a ser esa fe que va a crecer en usted y en mí. Vea, cuando esa creación que dice ahí en el Génesis 1:1 y que relata todo el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2 cuando se hizo al hombre y a la mujer, hermano y hermana, Adán y Eva no vieron a Dios hacer las plantas. Adán y Eva no vieron a Dios hacer las estrellas, ni separar la luz de las tinieblas, ni lo seco de lo mojado. Sin embargo, Adán creyó por fe que él estaba ahí porque Dios era su creador y había creado todo lo que existía. Y usted no encuentra en ninguna parte de la Biblia a un Adán cuestionando de dónde vino el mundo, de dónde vino la gallina, cómo se formó el pez. No, Adán sencillamente por fe creyó a la palabra de Dios. Me imagino yo a Dios, así que hizo aquel precioso muñeco, porque fue el hombre más lindo después de Cristo que existió en la tierra, porque era perfecto. Adán era perfecto, hecho de la misma mano de Dios, que tomó barro de la tierra y sopló aliento de vida en él y le dio vida. Dios no hace nada imperfecto. Imagínense, hermanitas, que el Ken se quedó corto. Y también Eva ha de haber sido la modelo más linda de toda la existencia de las mujeres, porque eran perfectos. Lo primerito que hizo Dios, santo. Y seguramente que Dios, imaginemos, esto no lo dice la Biblia, pero imaginemos
Cuando Dios se le manifiesta a Adán, Adán, yo soy el que soy, yo te he hecho. Y le empieza a dar instrucciones a Adán y encuentra a Eva. Y no encontramos ahí un relato de que Adán se pusiera a cuestionar, no hombre, ¿usted quién es usted? Yo existo porque yo soy yo. Nada de esas cosas, hermano. Adán creyó por fe. Usted y yo, hoy en día, tampoco vimos a Dios crear el universo. Pero igual que Adán y Eva, le creemos que Él fue el autor de toda la creación. Incluso, hermanos, Adán no vio la creación de su mujer. Adán sabía que Él existía. Sabía que existía el gallo y la gallina, el toro y la vaca, el perro y la perra, el gato y la gata, etcétera. Pero él estaba solo, no tenía compañera. Y cuando dice la Biblia que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviese solo, le puso sueño y de su costilla le hizo a su compañera. Cuando él despierta se encuentra aquel regalazo que Dios le puso a la par. Y Adán, por fe, solo por fe, aceptó a su compañera y aceptó que Dios se la había hecho para él. Esa es la fe. La fe, hermanos, es creerle a Dios. Bueno, entonces, si en este principio de la fe que es creer, vamos a ver entonces en Hebreos 11 algunos versículos. Sabemos que Hebreos 11 cita a varias personas que le creyeron a Dios. Yo voy a citarlos, yo me tomé la libertad en mi casa de transcribirlos aquí en este papel para ganar tiempo. Dice el versículo 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que creer que le hay y Él es galardonador de los que le buscan. Ese es el primer principio, creerle a Dios. Porque el que no tiene fe, hermanos, estamos listos sin fe. Por fe tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Hay alguno aquí que pueda atreverse a decir que tiene otra forma de estar seguro y segura de que Jesucristo vino a la tierra, cumplió un ministerio, dio su vida allá en el Calvario, fue llevado a la cruz, derramó hasta la última gota de sangre, resucitó al tercer día, estuvo 40 días dando instrucciones y al 40 ascendió a los cielos y los apóstoles le vieron en aquella nube donde se fue y que le dijeron los ángeles, varones galileos, ¿qué estáis mirando? A este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, de la misma manera le veréis venir. ¿Alguien de aquí puede decir que hay alguna otra forma de asegurar eso si no es con la santa palabra de Dios? Pues sí, la historia dice también que sí existió Jesús. Y tan cierto es que la historia afirma fechas antes de Cristo y después de Cristo. Pero vea lo que sucede. Toda la humanidad sabe que Cristo vino a la tierra. Saben que Cristo existió. Saben que fue real su presencia en este planeta, al igual que la de Pitágoras, Platón y todos los demás. Pero ellos tienen el problema de que ellos no tienen la fe que usted y que yo tenemos. Eso es lo que marca la diferencia. Nuestra fe en Cristo Jesús. Porque la fe del mundo, hermanos, es una fe religiosa. La fe del mundo es una fe de solamente confesar, pero no vivirlo. Es una fe de confesar de los labios para afuera, pero de no sentirlo y mucho menos obedecer a la palabra de Dios. Pero la fe de nosotros es una fe de creerle a Dios y como le creemos a Dios, entonces obedecemos y nos guardamos en santidad para Dios. Ejemplos de Hebreos 11:4. Tenemos el caso de Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Yo voy a decir algo que no dice la Biblia. Aclaro, no lo dice la Biblia, pero yo lo interpreto de esta manera. Usted puede interpretarlo como usted mejor tenga. No creo que con esto peque. Yo creo que cuando Caín sacrifica los primogénitos según Génesis,
capítulo 11, versículos 14 al 16. Usted lo va a estudiar en su casa, si quiere lo apunta por ahí, pues no tenemos tiempo para leer todos estos versículos de Génesis. Pero según Génesis 11, 14 al 16, perdón, ese es el otro, el de Caín es en Génesis 4, capítulo 4. Abel sacrificaba el primogénito de sus ovejas, pero Caín le traía ofrenda de su agricultura a Jehová. Y dice la palabra que Jehová se agradó más de la ofrenda de Caín, que era el corderito, el primogénito de la manada, que aquel que desobedecía y lo que traía era lo de la agricultura. Les digo que la interpretación que yo le doy a esto es que seguramente ya Dios le había dado instrucciones a Abel, a Adán, a Eva y al mismo Caín de que vendría un Mesías Salvador. Porque ya había caído en pecado Adán y Eva. Cuando Caín y Abel nacieron ya habiendo caído en pecado Adán y Eva con la desobediencia, habiendo comido el fruto que no debían comer. Entonces ya Dios en Génesis 3:15 había hecho la promesa de un Redentor. Ok, entonces yo interpreto, aunque la Biblia no lo dice, y aclaro, yo lo interpreto así, para que no digan que yo afirmé algo que la Biblia no enseña de esa manera, pero yo interpreto que seguramente ya Dios, es muy probable, le había dicho a ellos, bueno, como va a venir el Mesías Salvador, que va a ser el Cordero Redentor, ustedes van a sacrificar el Cordero primogénito de su hato, de su manada, y lo van a sacrificar derramando su sangre, porque eso significa el Mesías Redentor que va a venir a entregar su sangre para salvar la vida de la humanidad. Es pienso que es una teoría viable, aunque la Biblia no dice que era esa la razón por la que Abel sacrificaba el primogénito de su manada. Dice que lo traía como ofrenda. Pero yo lo dejo, hermano, a que usted trabaje con su mente y le dé a usted el significado que Dios le ponga en su corazón. Pero es que también más adelante Dios le enseña al pueblo de Israel, allá en el libro de Éxodo, cuando les dice que deben sacrificar al primogénito de la manada, de la oveja, que yo hablé de eso hace unos días atrás, que no podía ser cojo ni tuerto, el mejor del rebaño. Dios les da orden de sacrificarlo, derramar su sangre y quemar su grosura, o sea, la grasa que es símbolo del pecado. Entonces, por eso es que, como cortejando esto de Abel, con esa parte donde Dios le da instrucciones para que el sacerdote haga ese sacrificio, pues yo pienso que es muy viable que eso haya sucedido. Bueno, pero lo importante es que Abel tuvo fe. 4000 años antes de que Cristo viniera a la tierra, ya Abel sacrificaba un cordero, que lo podemos ver como tipo del cordero que vendría al mundo a redimir a la humanidad. Jesucristo, como dijo el apóstol Juan, Juan el Bautista, no el apóstol Juan, sino el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es ese Cordero de Dios que nos ha limpiado de todo pecado. Pues bien, ahí en el 11:5 tenemos el otro caso, que es Enoc. Enoc sabemos que no murió. Prueba de que Enoc no murió está en Génesis 5:24 para los que toman nota. En Génesis 5:24 se nos explica que él fue trasladado al cielo. Y aquí Pablo lo repite en el 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, de Enoc se ha dicho muchas cosas. De Enoc se dice que su mente estaba puesta en la patria celestial. De Enoc se dice que caminó siempre pensando solo en Dios. Nunca le interesó la porquería de este mundo, las cosas triviales de esta tierra, como tal vez muchas veces usted y yo hemos caído en interesarnos. Enoc no perdió tiempo en eso. Se dice por algunos autores que Enoc tuvo una mente tan compenetrada con Dios que Dios decidió llevárselo sin que conociera la muerte física aquí en la tierra, y lo trasladó al cielo, y la Biblia lo confirma. Eso es fe. Enoc le creyó a Dios. Enoc le creyó de una manera tal a Dios que Enoc se guardó en una santidad tan grande, era tan puro delante de Dios, que dijo Dios: ven, mi hijo, usted no merece estar en ese mundo tan corrupto, y lo trasladó a los cielos.
Eso es tener fe en Dios, hermano. Creer usted y yo que nuestra fe va a dar resultado, que va a dar frutos, y que estamos ahora en el año 2008 acá en San Sebastián de Costa Rica, pero que si mantenemos una fe creyéndole a Dios, vamos a ver cosas grandes, maravillosas y ocultas que nosotros no conocemos, pero que hay promesa de Dios, que el que le busca y le clama, le verá, Él le mostrará cosas grandes y ocultas. En el libro de Jeremías lo dice. El otro caso para avanzar es Noé, versículo 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa historia la encuentra usted en Génesis de los capítulos 6 al 9, toda la historia de Noé y el diluvio. Hermanos, en la tierra nunca había llovido, no llovía. La lluvia que nosotros conocemos empezó después del diluvio. Se dice y se enseña por los grandes eruditos que han estudiado esto, de que antes del diluvio la tierra se mojaba solamente con el rocío, y era suficiente el rocío para que las plantas vivieran, para que los árboles crecieran, para que todo subsistiera. Entonces, cuando Dios viene y le habla a Noé de que va a mandar un diluvio y que va a llenar la tierra de agua, Noé pudo cuestionar a Dios. Dios, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Qué es eso de un diluvio? Esta gente no me va a creer, esta gente me va a decir que yo estoy loco, esta gente se va a burlar de mí. ¿Cómo me vas a poner a construir un barco durante tantos años para meter animales si esta gente, y yo mismo nunca he visto un aguacero? ¿Qué es eso de la lluvia, Dios? ¿Qué significa No, Noé no cuestionó, hermano. Noé sencillamente creyó. Es que este es el secreto: creámosle a Dios, creámosle nada más. Cosas que para nosotros son ilógicas, cosas que para nosotros a veces no tienen sentido, pero que en Dios ya tienen su razón de ser. Creámosle a Dios. Noé le creyó a Dios y solamente se dedicó a confesarle a la gente y a decirle: arrepiéntase, porque dice Jehová que va a mandar un diluvio para raer de la tierra a todo pecador no arrepentido. Yo estoy construyendo un arca, los que quieran salvarse, apártense de pecado, arrepiéntanse y vengan al arca, porque solamente así se pueden salvar. Y aquella gente siguió en su fiesta, siguieron en su corrupción. Dice la Biblia, Jesucristo lo dijo, que en los tiempos de Noé se casaban y se daban en casamiento, hacían orgías, había violencia, había de todo, no les importaba nada. Y dice que la maldad de los hombres fue tan grande que eso le repudo a Dios y decidió exterminar a toda aquella gente. Solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras se salvaron en el arca. El arca que sabemos que es tipo de Jesucristo. El arca de nosotros se llama Jesucristo también, y somos salvos en el arca de Cristo. Por eso estamos nosotros en el mundo, pero no somos del mundo. Y hermanos, entonces, ¿por qué Noé hizo el arca? Porque creyó. Por eso construyó el arca. ¿Y cuánto duró el arca, construyendo el arca? ¿Cuánto? 40 años. 120 años me parece a mí que fue. Yo creo que fueron 120 años que duró construyendo el arca. Génesis 6, capítulo 6 al 9, ahí está la historia, ahí ustedes lo pueden confirmar. Pero hermanos, es creerle. Es tan sencillo como eso: creámosle a Dios. Si yo tuviera aquí algo que digo, ¿quién quiere esto? Y posiblemente ustedes lo duden y nadie venga a tomarlo, pero posiblemente alguno se levante y diga: yo, y se viene primero y lo agarra. ¿Por qué? Porque me creyó. Bueno, a Dios, hermanos, a Dios no hay que hacer nada, solamente creer. Hay un coro viejo que cantábamos hace muchos años, los de la vieja era lo sabemos, que dice: todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, todo es posible si puedes creer. Solamente tenemos que creerle a Dios, y cuando le creemos a Dios, hermanos, le estamos abriendo puertas para que Él empiece a hacer cosas maravillosas, cosas lindas, inimaginables a nuestra mente humana, pero que cuando las vemos decimos verdaderamente que Dios existe y que es grande. El otro ejemplo, 11:8, el de Abraham. Qué hombre, uno de los hombres que a mí
me inspiran de la palabra de Dios. 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherentes de la misma promesa. Vea, hermanos, Abraham, yo quisiera tener montones de tiempo para explicar, pero no, en un mensaje como esto no se puede entrar en eso, pero les voy a dar una pincelada. Abraham vivía con la gente, esto sucedió aproximadamente 100 años después de la Torre de Babel. Abraham vivía en tierra de Ur de los caldeos, una tierra que estaba muy dedicada a la idolatría. Y se habían contaminado las gentes, dedicándole adoración, cultos a ídolos que nada que ver con Dios. Entonces Dios empezó a mirar a aquella gente y empezó a buscar a alguien que no estuviera en aquella condición de contaminación. Y vio a Abraham por allá. Y lo elige. Acuérdense, yo le voy a hacer así nada más una pincelada. Acuérdense que hay una promesa en Génesis 3:15 de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La lucha espiritual entre Satanás y Jesucristo, de lo cual hablé en el mensaje anterior un poquito. Bueno, acuérdense entonces que si desde Génesis 3:15 Dios había prometido un redentor, Dios tenía que mantener la simiente de la mujer intacta para que no se contaminara, porque si la simiente de la mujer en sus antecesores se contaminaba, se echaba a perder el plan de Dios. Yo respeto mucho para quienes quieran creer que Adán rendía culto de idolatría. La Biblia no lo dice. Si se toma ese concepto de otra clase de libros o de otra clase de literatura, pues cada quien está en libertad de aceptarlo. Yo en lo particular prefiero aceptar solo la Biblia como palabra de Dios, porque estamos estudiando esta noche que la fe viene por creer a la palabra de Dios. O sea, la fe, el tema que yo le puse, fe es creer a Dios. Y si creo a Dios, ¿en qué creo? En la palabra de Dios. Yo no puedo creer otra cosa. Dios no nos ha dejado más que esta santa palabra escrita por hombres inspirados por Él para que creamos lo que aquí dice. Es respetable todo lo que se pueda decir de otras fuentes, es respetable, pero que no nos choque con la palabra de Dios, que no nos contradiga la palabra de Dios. Y la Biblia no dice por ningún lado que Adán era un idólatra, pero estaba dentro de una tierra de idólatras. Y Dios tenía que preservar la simiente hasta llegar a Jesucristo. Y vemos que toda esa simiente, las genealogías que encontramos en la Biblia, la primera genealogía que nos relata es la de Noé, la de Adán hasta llegar a Noé, luego Noé hasta llegar a Abraham y luego de Jesucristo, regresándose hasta llegar y cerrar con Abraham. Son 3 relatos de genealogías, y en esas genealogías vemos que está Abraham, que está Noé. O sea, son hombres que se mantuvieron a pesar de las circunstancias y tiempos en que vivieron de maldad, ellos se conservaron temiéndole a Jehová. Entonces Dios, cuando vuelve a ver a aquella gente en Ur, aquel montón de pueblo, y dice que gente más idólatra y pecaminosa, yo no quiero eso, me ofenden, no es de mi agrado que estén sacrificando a Baales o a cualquier otro dios. Pero ahí tengo un hombre que se está manteniendo intacto, ahí tengo un hombre que se está manteniendo fiel a mí, a pesar de que aún su propio padre está contaminado con la idolatría. Y entonces viene Dios y le habla a Abraham y le dice: Abraham, yo soy el que soy, yo soy Jehová de los ejércitos, sal de esta tierra y te voy a llevar a una tierra que te prometo, donde fluye leche y miel. ¿Y qué hizo Abraham? Empezó a cuestionar a Dios. ¿Quién eres? ¿Por qué yo voy a salir si aquí estoy bien, aquí tengo rebaños, aquí está mi papá, aquí está mi mamá, aquí está mi familia? No, hermanos, Abraham no hizo nada de eso. Abraham obedientemente le creyó a Dios, tomó los metates, tomó sus vaquitas, tomó sus ovejas y dice que se trasladó y con él se fue Lot. Y entonces, por la fe, Abraham creyó, pero no solamente creyó, actuó. Y este es el otro
la otra parte del principio que les estoy diciendo para tener una fe verdadera. Es creer a la palabra de Dios. Pero yo puedo creer a la palabra de Dios. Yo creo que Dios sana. Claro que sí, creemos que Dios sana. Bueno, sí, prediquemos que Dios sana. Y ahí nos quedamos. No es suficiente. Dios enseña que creamos a su palabra, pero que hagamos lo que hicieron todos estos hombres que actuaron. Abel actuó y mataba el cordero. Noé actuó y hizo el arca. Abraham actuó y cogió sus cosas y empezó a caminar hacia una tierra prometida que él no conocía. Es que la fe es creer y hacer. Hermano y hermana, usted y yo que estamos aquí esta noche, se hablan cosas lindas en este templo. Se habla de conseguir un nuevo terreno, hacer un edificio grande, con un buen parqueo para no tener los problemas que tenemos aquí de parqueo, con las comodidades mejores de las que tenemos hoy en día. Pero eso, hermanos, hay que hacerlo con fe. Pero esa fe es creyendo que se va a lograr, y para creer que se va a lograr hay que hacer, hay que actuar, hay que trabajar, porque de otra manera no nos va a caer del cielo como caía el maná en el desierto. Porque aquí se necesita actuar. Tenemos que hacer, esa es la fe que Dios quiere que en este templo La Hermosa pongamos nosotros en ejercicio, que actuemos, que echemos para adelante. Sin embargo, le voy a decir algo, para que usted no se sienta desanimado ni desanimada. Sin embargo, a Abraham le flaqueó la fe 3 veces por lo menos. ¿Cuáles 3 veces? Usted encuentra el relato de Abraham, no lo va a buscar porque perdemos mucho tiempo. Los encuentra en Génesis capítulo 12, en Génesis capítulo 20 y en Génesis capítulo 16. Tomen nota los que están tomando nota y lo estudian en su casa. Resulta ser que le falló la fe 3 veces a Abraham. Primero, en Génesis capítulo 12, cuando entró a la tierra de Egipto y le dijo a Sara: vas a decir que sos mi hermana, porque sos tan linda, tan preciosa, Sarita, que estos hombres te van a desear y es capaz que me matan para quedarse con usted. Vas a decir que sos mi hermana. Y entonces vino el faraón y empezó a congraciarse con Sara y le cayó una enfermedad. Vino un problema para faraón y entonces fue revelado de que no era la hermana simplemente de Abraham, sino que era su señora, su esposa. Le falló la fe a Abraham una vez. Oigan, hermanos, uno no entiende a veces las cosas de Dios. Abraham tuvo fe para salir de tierra de Ur e ir a una tierra prometida, pero le falla la fe cuando va a entrar a la tierra de Egipto de que lo maten para quitarle a Sara. Esa una vez. La segunda vez que podemos encontrar que a Abraham le falla la fe es ante el rey Abimelech, que hace exactamente lo mismo que ya había pasado en Egipto, como que no aprendió la lección, y le dice a Sara otra vez cuando van a entrar a la tierra de Abimelech: vas a decir que sos mi hermana, porque si no estos hombres me pueden matar para tomarte por mujer. Y vuelve a mentir, y vuelve entonces Abimelech, se lleva a la mujer y la está pretendiendo a Sara, y viene Dios y trata con Abimelech. Y viene Dios y le revela a Abimelech: es que la mujer que tú estás cogiendo en términos de llevarla a su reinado, no lo cojan en términos morbosos. Esta mujer que tú estás tomando tiene marido, es ese hombre, él es su esposo. Y entonces Abimelech se arrepiente y va y se la devuelve a Abraham y le reclama a Abraham que por qué le engañó. Y Abraham reconoce que hizo mal. ¿Y cuándo le vuelve a fallar la fe a Abraham? Bueno, le falla cuando se da el caso de que Dios ya le ha revelado a él la promesa de que van a ser un hijo del cual va a venir una grande nación, y que dentro de esa grande nación, a través de su hijo que Dios le va a dar, va a venir el Redentor del mundo, Jesucristo. Y en el momento le cree a Dios. Pero ¿qué sucede? Que pasan los años. Porque ustedes saben que esto no sucedió inmediatamente, pasaron algunos años. Y entonces, como el asunto no se cumple, viene Sara y le dice: bueno, ya Abraham, ya yo me estoy haciendo vieja y yo estoy estéril y no te doy hijos. Toma a Agar, nuestra esclava, allegate a Agar para que te dé un hijo y te mantenga la estirpe. Y entonces, ¿qué sucede? Que se le alegraron los ojos a Abraham. Se olvidó de la fe que tenía en Dios, que le había prometido un hijo con Sara, su mujer, y felizmente fue y se acostó con la esclava.
y nació Ismael. Por eso ese gran problema en Medio Oriente, con este montón de árabes que son descendientes de Ismael, que pelean contra el pueblo de Israel. Están peleando entre hermanos. Y entonces Abraham desobedece a Dios y nace Ismael, hijo de Agar la esclava. Ahí le falló también la fe a Abraham. Entonces, hermanos, ¿por qué le doy estos 3 ejemplos de un hombre de mucha fe? Que la Biblia lo trata como amigo de Dios, lo califica así. Para que usted, cuando su fe le ha fallado, usted no crea que todo está perdido. Sepa, hermano y hermana, que a pesar de nuestros fallos, Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y que si usted reconoce que le ha fallado a Dios y se vuelve a Dios, Dios está ahí atento, oyéndote tu clamor, tu súplica, para olvidar ese pasado, ese error y seguir adelante contigo y conmigo. Solamente creamos en la palabra de Dios, creamos nada más y actuemos y vamos a ver cosas grandes y bonitas. El caso de la misma Sara, capítulo 11, versos 11 y 12, ¿qué dice? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, oiga, la que había dudó y le entregó la esclava a su marido, pero ya después entró en fe, después se arrepintió y entró en fe. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque ya era una viejita. Se sabe que una viejita después de la menopausia, ya cuando, lo digo con respeto, pero para que entendamos, cuando ya está en su vientre seca la matriz, que ya no produce fruto, en esa condición Sara tuvo fe, dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, creyó. ¿Qué les estoy diciendo? Que la fe es ¿qué? Creer. ¿Y creer en qué dijo Jesucristo? En la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, que era Abraham, era un viejito, ya muy viejito. Dice, de uno ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Cuántos judíos, cuántos israelitas han existido desde Abraham hasta el día de hoy? Millones. Y yo creo que ni los historiadores saben cuántos millones de israelitas han habido en esta tierra, que salieron de uno que estaba ya casi muerto, Abraham. ¿Por qué? Porque creyeron a la palabra de Dios. Versículo 17 al 19, brinquemos ahí, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¡Ay, hermanos, qué fe! Pero qué duro creer a esa clase de petición, pero qué fe, pero le creyó a Dios. 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dios sabía que lo estaba probando, pero Abraham no sabía que lo estaban probando. Abraham sencillamente pudo cuestionar a Dios. Cuando Dios, este relato de Abraham, usted lo encuentra en Génesis 22, versículos 1 al 18. Yo solamente les dejo el dato ahí para que ustedes lo apunten. Pero vea, hermanos, Abraham sabía que ese era el hijo de la promesa. Dios se lo había dicho. Era el hijo de la promesa, el primogénito que Dios le había dado, el que había tenido con su esposa como Dios quería que fuera y no con la esclava. Y sin embargo, a pesar de eso, Dios le dice, sacrifícalo, mátalo y me lo entregas. Qué duro. A mí me dicen que entregué a Johnny, a José o a Jeremy, hermanos. Yo no sé si yo lo podría hacer. Pero Abraham estaba dispuesto a hacer. No cuestionó a Dios. No se puso a reclamarle, pero hombre Dios, ¿cómo usted me dijo que me iba a dar un hijo? Que era la promesa, que él vendría una gran nación y que ahí vendría el Redentor. Y Dios, y usted me dijo, Dios, y empieza a reclamar. No, Abraham no se puso en eso. Que nosotros sí lo hacemos a veces y cuestionamos a Dios.
Abraham sencillamente le creyó a Dios. No lo dice la Biblia esto tampoco, aclaro, este pedacito que voy a decirle no lo dice la Biblia. Pero yo me imagino que Abraham se pensó, bueno, si Dios que me prometió que me iba a dar un hijo y ya me lo dio, cumplió, Dios tiene poder para darme otro hijo sustituto, o una vez que yo lo mate, darle otra vez la vida y que se cumpla porque había una promesa, que iba a venir una gran nación de ese hijo. Entonces Abraham, ve hermanos, la fe de Abraham actuó totalmente en la forma ilógica. La fe de Abraham, actuó de la forma como usted y yo no lo imaginamos que era lo lógico. Y era creerle a Dios que aún de un muerto, su hijo que él iba a sacrificar, Dios iba a levantar a esa nación como la levantó. Y entonces toma a su hijo, se lo lleva allá a aquel monte y le dice, vamos a hacer sacrificio a Jehová. Y seguramente Isaac va de camino pensando, pero ¿cómo va a haber sacrificio si no llevamos ni oveja? ¿Y qué será lo que va a hacer mi papá? Y dice la Biblia que cuando lo agarró, lo amarró y cuando levantó su mano, voy a abreviar para que ustedes ya conocen de por sí la historia, dice que cuando levanta su mano, el ángel se la detiene y le dice, Abraham, no lo hagas. Y había un cordero ahí atrapado entre unos matorrales y el sacrificio fue de aquel cordero. E Isaac no fue sacrificado, pero la prueba de fuego de Abraham fue puesta y pasó por la fe que él tuvo al creer en la palabra de Dios. Nosotros aquí pretendemos, hermanos, cosas grandes. Pues yo estoy en esto con el hermano pastor, yo estoy en la visión de él, yo creo, y yo no sé usted en qué condición está, yo sé que la mayoría de aquí sí lo estamos. Pero hermanos, en esta noche yo quiero motivarles a ustedes con esta palabra para que la ejercitemos, que no solamente lo creamos, sí creámoslo, pero pongámoslo en práctica. Y ponerlo en práctica es trabajar. Y ponerlo en práctica, voy a decir algo que tal vez el hermano Arturo no se atrevería a decirlos, pero yo sí lo voy a decir, es incluso aportar más dinero del que podamos estar aportando. Porque no podemos comprar un terreno y no podemos levantar un edificio si no hay metal. Necesitamos metal para eso. Y entonces, hermanos, ejercitemos la palabra de Dios, pongámosla en práctica, actuemos como estos grandes hombres actuaron. ¿Qué tal que Abraham dice, sí Dios, yo te sacrifico a mi hijo? Y cuando vaya de camino dice, la verdad es que es mi hijo, yo lo quiero, yo lo amo. No Dios, yo lo siento mucho, yo no te lo entrego. Pudo haberlo hecho y hubiera estropeado totalmente el plan de Dios, pero no, él le creyó a Dios y actuó conforme a la voluntad de Dios. Otro ejemplo que tenemos es el de Isaac en Hebreos 11:20, la historia está en Génesis 27, yo solamente voy a leer el versículo de Hebreos. Isaac bendice a sus dos hijos, bendice a Esaú y bendice a Jacob. Y cuando Isaac bendice a sus dos hijos, les da palabra profética. Isaac, en su bendición a Jacob y en su bendición a Esaú, ya sabía de que había una promesa de Dios, de que el menor sería servido por el mayor. O sea que Jacob iba a ser servido por Esaú. Y de hecho, así fue en los pueblos. En la historia está eso establecido. Y entonces, ¿por qué lo hizo Isaac? ¿Por qué Isaac no agarró aquel principio de que la bendición era para el primogénito? Lo pudo hacer. Pudo maldecir a Jacob por el engaño en que había incurrido. Pero ¿qué sucede? Que ya desde antes Isaac sabía que había palabra de Dios, y eso es lo que él creyó en la palabra de Dios, de que el menor iba a ser servido por el hijo mayor. Entonces él le cree a Dios y se sujeta bendiciendo a Jacob como que si hubiese sido el primogénito, y bendiciendo a Esaú como que no era el primogénito y que era el sirviente del hermano menor al cual había bendecido como primogénito. El versículo 21 está el caso de Jacob. Voy al versículo 21 de Hebreos 11. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José
y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Cuando ustedes encuentran el pasaje, lo estudian en Génesis capítulo 48, y ustedes en Génesis 48 se dan cuenta que efectivamente cuando vienen los dos hijos de José y llegan ante la presencia de Jacob, que era ya un anciano al borde de la muerte, estaba ya postrado en cama, dice que lo ayudan a incorporarse y se sienta sobre la cama, y cuando él ve a sus dos nietos, porque eran nietos de Jacob, y llega José, y estos quiénes son, y le dicen, son los dos hijos. Ahí en Génesis 48, yo no lo apunté aquí, pero en Génesis 48 están los nombres de estos dos muchachos, y estaba el primogénito y el siguiente, el menor, el mayor y el que seguía en nacimiento. Y dice que Jacob extiende sus dos manos para bendecir a los dos muchachos, y resulta que viene y pone su mano derecha sobre el menor y su mano izquierda sobre el mayor. Y dice la Biblia, usted lo lee ahí en Génesis 48, que José se molesta, se siente incómodo, José se disgusta y le dice, no, padre mío, el mayor es este, el primogénito es este es el menor. Sí, yo lo sé, le dice Jacob. Y vuelve a bendecir Jacob. Lo que Isaac hizo con él lo hizo con los hijos de José. Bendice al menor como primogénito y al mayor lo bendice, pero no como primogénito. ¿Pero por qué lo hace Jacob? Por un cumplimiento de la palabra de Dios. Porque Jacob también pudo decir, puña, qué mal que hice yo, he pasado arrepentido todos estos años, haber engañado a mi papito lindo, qué malo que fui, yo no voy a hacer lo mismo con mi descendencia, yo voy a hacer lo correcto, voy a bendecir al primogénito. No, él sencillamente sabía que había un plan establecido por Dios, y él creyó a esa palabra de Dios y dio la bendición al que no era el primogénito de sus nietos, quitándosela al primogénito, como era la costumbre bendecir al primogénito en doble porción. Todos los hijos eran bendecidos, pero el primogénito recibía siempre el doble, y aquí se invirtió ese orden. Y José, el mismo José, versículo 22, dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esa historia usted la encuentra en Génesis capítulo 50, versículos 24 al 26, y encuentra la palabra de Dios a Abraham, en la que hizo confesión profética José al morir, en el capítulo 15 de Génesis. Ahí están esos relatos, usted en su casa los puede estudiar. Entonces, ¿qué sucede? Que José, por fe, muchos años antes de la salida de Israel de la esclavitud de Egipto, él lo confesó, él lo profetizó. Un hombre que ya estaba muriendo, estaba en el ocaso de su vida, y abre sus labios para dar algo que va a acontecer años después, y que le había sido dado no a él, le había sido dado a su abuelo Abraham, en el capítulo 15 de Génesis. Pero José no se cuestiona la palabra de Dios dada a su abuelo Abraham, sino que José cree no a Abraham, sino que Josué cree a la palabra de Dios y usa la palabra de Dios para dar nuevamente, en la unción del Espíritu Santo que había sobre él en el hecho de muerte, esta palabra profética de que el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud en Egipto. Y se cumplió, sabemos que se cumplió. Entonces, hermanos, aquí nosotros encontramos en la palabra de Dios que todos creyeron sin ver y actuaron por oír. ¿Oír qué? No oír a Harry Potter, que dicho sea de paso ya van a estrenar en los cines, no sé si ya está estrenándola, pero se está anunciando la última sonada película de Harry Potter. Los que quieran ir, pueden ir
pero pierdan la salvación. Porque esta mujer, escritora de Harry Potter, y aquí está el hermano Pablo que no me deja mentir, trascendió a todo el mundo por vía internet, así es Pablo, se confesó adoradora de Satanás y hace burla de Jesucristo y dice un montón de barbaridades en contra del pueblo de Dios y a favor de lo que ella escribió de Harry Potter y de la magia negra y de Satanás. Pero el hermano Pablo les puede dar mejor esa información que yo, porque él era el que andaba las hojitas que consiguió en internet. Entonces los jóvenes especialmente, y ya yo hablé con mis 2 hijos mayores, si quieren ir al cine a ver Harry Potter, sepan que van en contra de la voluntad de Dios a ver cosas demoníacas. Ok, entonces tenemos 3 principios, ya casi para ir aterrizando. Creemos en Dios, consecuentemente creemos a su palabra, y si creemos a su palabra es porque pasamos tiempo con el que dio la palabra, así de sencillo. Pongo ejemplos. Yo creo en alguien, creo en ese alguien porque le conozco, y porque le conozco, o sea, le conozco porque he pasado con ese tiempo con ese alguien. Entonces, voy a terminar con 3 ejemplos. Pablito, permítame tomarte ejemplo, ¿está bien? Ya tengo el consentimiento de parte de Omar para tomarlos de ejemplos. Un ejemplo que yo voy a poner aquí: el hermano Omar, esposo de Rosángel, en días pasados tuvo una situación difícil con su vehículo, se le dañó y se quedó sin vehículo y le era urgente un vehículo para movilizarse. Y viene y le cuenta su historia al hermano Pablo. Entonces viene el hermano Pablo y le dice: varón, no hay problema, tome, aquí están las llaves de mi carro, trabaje y úselo el tiempo que lo necesite. Y desinteresadamente el hermano Pablo puso su vehículo al servicio del hermano Omar para que continuara trabajando. ¿Por qué razón lo hizo el hermano Pablo? Porque primero, estos principios, creyó en Omar. Creyó que Omar era la persona que es y le tuvo confianza. Porque conocía a Omar como persona que se congrega aquí, como hermano con el cual se ha compartido, que hemos estado juntos en la casa de Pablo, en la casa mía, en otras casas, y hemos vivido momentos agradables en el Señor. Entonces, tenía pleno conocimiento de quién es Omar. Entonces, al conocer a Omar y al haber pasado tiempo al lado de Omar compartiendo dentro de la iglesia, o sea, dentro del templo, porque en realidad la iglesia somos nosotros, dentro del templo físico, haber compartido tiempo con Omar aquí en el templo y haber compartido tiempo con Omar fuera del templo, eso le permitió a Pablo tener confianza en Omar y poner en sus manos el vehículo, que después terminó vendiéndoselo, pero ya eso fue un negocio entre ellos que se lo terminó vendiendo porque Dios los llevó ahí. Pero la entrega del vehículo fue algo desinteresado. Y entonces, hermanos, posiblemente hubiera sido un extraño que aparece hoy aquí contándose y pide permiso y se para aquí: tengo un gran problema, es que yo tengo mi trabajo y yo dependo de un carro, Yo creo que ninguno de nosotros a ese extraño le vamos a entregar nuestro carro. Lo primero que vamos a pensar: esto es un vividor que viene a ver quién se pone para darle por la cabeza. ¿Por qué? Porque es necesario primero conocer la persona. Conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Cuando nosotros confesamos que Él es nuestro Salvador, cuando le aceptamos como nuestro Salvador, ya le conocemos. Pero una vez que le conocemos, es necesario que creamos a su palabra. Porque ¿qué hago yo con conocer a Cristo, conocer a Dios, conocer al Espíritu Santo, y ni abro la Biblia, ni la estudio, ni la leo, ni me preocupo por lo que ahí dice, y soy salvo, y sin saber nada de Biblia, sin conocer la palabra de Dios? Entonces, el principio es conocer al Señor y creer a su palabra, y para creerla hay que escudriñarla. Y luego, escudriñando su palabra, estoy pasando tiempo con el Señor de la palabra. Hermanos, es importante orar y no deje de orar, pero también es importante estudiar la Biblia. Yo siempre le he dicho a las personas: usted, en lo que usted cree, ¿en base a qué lo sustenta? En base a que usted defiende la sana doctrina,
que Pablo le habla a Timoteo de la sana doctrina. Para los que cuestionan este término de sana doctrina, en la Biblia está. ¿En qué fundamento tiene usted para defender la sana doctrina? Y yo me he encontrado personas, hermanos, que se quedan trastabillando. No saben por qué creen en un cielo, en un infierno. No saben incluso a veces ni por qué se han bautizado. No saben qué significa esto o aquello de la Biblia. Falta, hermanos, falta de conocer la palabra del Señor. Hay que conocer al Señor y conocer su palabra, porque conociendo al Señor y conociendo su palabra, usted entra en esa fe de estos grandes hombres que creyeron a la palabra de Dios. Y cuando ya usted conoce la palabra de Dios, hermano, viera qué lindo, empieza uno a ponerla en práctica. Yo podría testificar aquí muchas cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, pero no es hoy un día de testimonios. Pero por experiencia propia yo sí les digo que la fe que yo he adquirido ha sido gradual. La fe que yo tenía hace unos años era más pequeña que la que tengo hoy, y la que espero tener más adelante, espero que crezca, porque quiero seguirme metiendo y seguir en este instituto BOA: Biblia, oración y ayuno. Si usted ora mucho y ayuna mucho pero no estudia Biblia, está incompleto. Si usted lee muchísima Biblia y no ora pero ayuna, está incompleto. Si usted lee mucha Biblia y ora mucho pero no ayuna, está incompleto. 3 cosas necesarias, principios de la Biblia, Instituto BOA, Biblia, oración y ayuno, que necesitamos nosotros poner en nuestras vidas en práctica para que nuestra fe, hermanos, que es el mensaje de esta noche, nuestra fe vaya en aumento, nuestra fe crezca, y entonces empecemos a ver aquí muertos resucitar, paralíticos levantarse, úlceras, llagas sanarse en el instante. Yo sé, hermano, yo sé que Dios obra de muchas maneras, y podemos orar por un enfermo y gradualmente se va sanando, y 3, 4, 5 meses viene esa persona que estuvo al borde de la muerte y pararse aquí. Es que desde que oraron por mí hace 5 meses, yo poco a poco me fui sanando. Eso también son formas de obrar de Dios. Pero, hermanos, también, ¿saben qué? Existe la fe donde esa persona puede sanar inmediatamente, sin necesidad de esperar 4, 5, 6, 7 meses, un año, para que podamos ver los milagros de Dios manifiestos. Pero estos milagros nosotros, para poderlos ver, hermanos, tenemos que compenetrarnos en estas 3 cosas. Metámonos en la Biblia, metámonos en oración, metámonos en ayuno, y démosle oportunidad a Dios y ejecutemos su palabra, para que como Noé, como Abraham, como Enoc, como Abel y como todos los demás que cita el libro 11 de Hebreos, igual que con ellos, Dios pueda decir hoy en día: ven, buen siervo, ven, buena sierva, por cuanto me estás siendo fiel, aquí va el milagro que me estás pidiendo. Y el que no tiene casa va a haber casa, el que tiene problemas financieros los va a ver solucionados, el que tiene problemas físicos se le van a solucionar, porque para Dios no hay nada imposible. A Dios le es imposible si tú y yo le ponemos barrera en la fe, pero para Dios no hay nada imposible cuando tú y yo le damos oportunidad, ejercitando nuestra fe a través de su santa palabra. Eso es lo que Dios quiere en el templo de la Hermosa. Y termino diciéndoles: el mismo Jesús creyó a la palabra de su Padre. Jesús no se rigió por pensamientos, Jesús no se rigió por sentimientos, sino por creer a lo que su Padre le dijo. Por eso Él encomendó su espíritu allá en la cruz cuando tomó tu lugar. Por eso Él le dijo: Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acordémonos que ahí Jesús era un hombre, porque si no hubiera sido así no se vale. Tenía que ser un hombre el que muriera. No era Dios el que estaba muriendo, Dios nunca murió. Entendamos esto claro: el que murió fue un hombre. Jesús, hombre, era el que estaba en aquella cruz. Y Jesús, hombre, creyó en su naturaleza humana a la palabra de su Padre y le dijo: Padre, todo lo que me dijiste, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué le encomendó su espíritu?
porque él sabía que el Padre al tercer día le había prometido que lo iba a resucitar. Y efectivamente sabemos que al tercer día Jesucristo fue levantado de la tumba. Jesucristo fue victorioso, venció la muerte, y al vencer la muerte, hermanos, le dio a usted victoria, le dio a usted salvación, le dio a usted sanidad, le dio a usted riqueza, le dio a usted todo lo bueno, todo lo que su mente piense positivamente dentro de la voluntad de Dios. Todo usted y yo lo tenemos, solamente tenemos que creerle a Dios. Pongámonos de pie.